están? Hoy vamos a hacer este último proyecto de Halloween, que se trata de 2 cintillos, bandas para el cabello, ustedes le llamen. Los colores los pueden poner como ustedes quieran. El tamaño de las bandas estas ya también van a ver que lo pueden ajustar como ustedes quieran, más anchas o más estrechas. Este formato es como para un niño pequeño de 1 a 3 años, y este es para ya una persona adulta, una joven o una adulta. Para esto hemos usado un resto se usa muy poca lana, con lo cual con restos que ustedes tengan en casa pueden trabajar. Bueno, pues nada, esperemos que este proyecto se diviertan y comenzamos. Comenzamos tejiendo 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cogemos hebra y clavamos la aguja en la sexta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hacemos nuestro primer punto alto, que sería el segundo porque el primero ya lo hemos hecho con estas cadenas de aquí. Hacemos una cadena, cogemos hebra, saltamos una cadena de base y en la siguiente clavamos la aguja y hacemos otro punto alto. Vamos haciendo puntos altos separados por una cadena, tanto arriba como abajo. Clavamos aquí, cogemos hebra y hacemos otro punto alto. Cogemos hebra, saltamos una, en el siguiente hacemos un punto alto y finalmente hacemos una cadena, saltamos la última y en la primera que hicimos, hacemos el último punto alto. Toda la diadema se va a hacer de esta forma. Volteamos la labor, subimos, vamos a subir 3 puntos altos para simular el punto alto, más una cadena más que es la de saltar, que es la que separa un punto alto de otro. Cogemos hebra y vamos a clavar la aguja en el punto alto de la vuelta anterior y ahí trabajamos el punto alto. Cadena, punto alto, cadena, punto alto. Siempre pendiente de que cuando claven cojan 2 hebras. Y cuando lleguemos al último, aquí clavamos, hacemos lo siguiente, hacemos la cadena y aquí no clavamos la aguja, sino que simplemente la pasamos por el hueco y hacemos el último punto alto. Giramos la labor y repetimos una vez más, 1, 2, 3, 4 cadenas, hebra en el punto alto de la vuelta anterior. Trabajamos nuestro punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y en el hueco introducimos la aguja y hacemos el último punto alto. En esto consiste toda la labor para hacer la diadema. Simplemente es añadir tantos puntos como ustedes quieran. Si la quieren más gruesa, simplemente sería añadir a la cadena que hicimos al principio, en vez de hacer 14, hacer 16, 18, según el ancho que le quieran dar, 2 puntos más por cada huequito que quieran hacer. Y si la quieren más estrecha, pues van a hacer lo mismo. Si quitan 2, les queda así. Si quitan otros 2, les queda así. Ya el grosor depende de ustedes. Y el tamaño, obviamente, aquí vamos a hacer tantas vueltas como sean necesarias para poder alcanzar el tamaño como tenemos en esta, que ya la tenemos hecha completa para un adulto. Esta mide 45 centímetros. Solo nos falta ahora coserla aquí, que eso lo vamos a explicar, pero vamos a hacerlo con este color que se ve mejor que con el negro. Ya hemos terminado de hacerlo, al final lo hemos tejido todo
como para un niño entre 1 o niña entre 1 y 3 años. Este que hemos hecho nosotros mide 37, nos faltaría un poquito más, pero bueno, como se cierra al final, lo pueden ir probando la persona que lo va a llevar, y las medidas están en el blog, pueden buscarlas ahí, las medidas aproximadas. Si no tienen la persona para la que se lo van a hacer, no se lo pueden probar, pues ahí están las medidas estándar. Ahora, ¿qué hacemos? Este es el derecho de la labor, lo vamos a coser por el lado de adentro, por el revés. Ponemos juntos los dos lados. Vamos a ponerlos que se vean los puntos, las 2 hebras de cada punto. Aquí se ven, ¿ves? Se ven las 2 hebritas de cada punto. Y entonces vamos a ir cogiendo una hebra la hebra de afuera de uno con la hebra del otro. Y pasamos la aguja. Ahora la hacemos de allá para acá, volviendo, y cogemos la hebra, aquí no se ve bien, aquí, la segunda hebra y la segunda del otro. Vamos a hacer otra más. Están los dos. Sería esta hebrita con esta hebrita. Esta hebra con esta hebra, y lo vamos trabajando todo hasta el final. Cuando terminemos de emparejar todos los puntos, pasamos la aguja por en medio de los puntos realizados para esconder la hebra, jalamos suavemente para que no quede apretado aquí y cortamos la hebra sobrante. Luego vamos a esconder también la otra hebra y ya nos queda terminado lo que viene siendo el cintillo. Empezamos con un aro mágico en el que vamos a tejer 14 puntos altos. El primero lo vamos a hacer con 3 cadenas. Y ahora tejemos 13 puntos altos. Clavamos la aguja en la tercera cadena de comienzo y hacemos un punto deslizado. Y cerramos nuestro arito. Ahora vamos a tejer dentro de cada punto de estos 2 puntos altos. Empezamos con 3 cadenas y en ese mismo hueco vamos a hacer otro punto alto. Vamos al siguiente y hacemos 2 puntos altos. Ya tenemos 12 puntos altos y ahora en este punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y trabajamos en el siguiente otro punto deslizado y ahora vamos a hacer aquí 3 cadenas. Y repetimos en estos 6 puntos lo mismo. Es decir, trabajamos otra vez aquí un punto alto y en cada uno de los siguientes puntos hacemos 2 puntos altos. Ya están los otros 12 y ahora en el siguiente punto clavamos la aguja y hacemos un punto deslizado. Cortamos la hebra. Ya tenemos las hebras escondidas y ahora vamos a hacerle aquí en la parte verde, en la parte de arriba. Cogemos una aguja un poquito más finita, clavamos la aguja en la calabaza y tomamos la hebra. Ahora ya hemos sacado la hebrita y ahora vamos a trabajar aquí cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos la vuelta y por el mismo sitio donde sacamos la hebra, vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos la hebra
y la sacamos por aquí. Y ya quedó en lo que viene siendo la parte superior. Vamos a tomar una aguja enhebrada con un hilo de bordar para hacerle los ojos y la boquita. Vamos por la parte de atrás, ya hemos escondido las hebras y vamos a pasar la hebra por detrás. Vamos a asegurarla, la sacamos hacia el frente y hacemos una especie de boquita. Vamos a hacerla de 3 veces. Una, aquí hacemos otra pasadita. La damos aquí y hacemos la última hacia arriba. Y ya tenemos lo que viene siendo la boquita. Escondemos esta hebra, la vamos a pasar hacia arriba para hacer los ojos. Más o menos a esta altura. Y aquí vamos a hacer el ojito. Vamos a aprovechar que nos ha quedado hasta aquí y pasamos igual. Así. Vamos hacia un lado, vamos hacia aquí, la podemos dejar así, con los ojitos así. Entonces ahora vamos hacia el otro lado, por debajo, vamos hacia arriba, igual hacemos otra casita aquí. Vamos a trabajar, vamos a comenzar haciendo 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y ahora hacemos lo siguiente. En la segunda cadena clavamos la aguja y tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora saltamos 2 cadenas, 1 y 2. A partir de la tercera tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvemos a hacer lo mismo, saltamos 2 cadenas, 1, 2, y a partir de la tercera tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos la labor, tejemos una cadena que no cuenta. Y ahora en este primer hueco vamos a hacer un aumento. Trabajamos 2 puntos bajos en ese mismo hueco, 1 y 2. Ahora tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Saltar 2 puntos, que serían este y este. En el tercero, a partir del tercero tejemos 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a hacer el salto, 1, 2 y en la tercera, a partir de la tercera trabajamos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y terminamos con un aumento en el último punto que nos queda. Clavamos la aguja y trabajamos 2 puntos bajos en él. Giramos la labor y vamos a hacer un aumento de cada lado. Dejemos una cadena y en el primer huequito hacemos 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer todos los puntos bajos que tenemos aquí, que son 16, vamos a trabajarlos todos hasta llegar al último punto, que es este que está aquí, donde vamos a hacer un aumento también de 2 puntos bajos, para tener al final 20 puntos en total. Hemos tejido 16 puntos bajos, llegamos al final y hacemos el último aumento, clavando la aguja y tejiendo 2 puntos bajos aquí. Ahora vamos a tener en total 20 puntos bajos. Damos la vuelta a la labor, tejemos una cadena, hacemos un aumento, 1 y 2, vamos a trabajar 18 puntos bajos y cuando lleguemos aquí al final haremos el otro aumento. Hemos hecho 18 puntos y ahora en el último hacemos un aumento, 1 y 2. Ahora tenemos en total 22 puntos. Volteamos la labor y vamos a empezar ahora a disminuir. Hacemos una cadena, vamos a saltar este primer hueco y vamos a tejer en el segundo. Tejeremos 19 puntos bajos y vamos a llegar, antes de tejerlos, vamos a llegar al penúltimo punto para hacer el salto, la disminución y tejer en el último. Hemos tejido 19, este lo vamos a saltar y en el último clavamos la aguja y hacemos el último punto bajo. Giramos la labor, ahora tenemos 20 puntos bajos en total. En esta vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos una cadena, saltamos este primero, tejemos en el segundo y vamos a tejer 17 puntos bajos. Luego saltaremos uno y en el último tejeremos el último punto bajo. Hemos hecho 17, vamos a saltar este y en el último tejemos un punto bajo. Giramos la labor y vamos a hacer la última disminución. Igual, una cadena, saltamos el primer hueco y a partir de aquí tejemos 15 puntos bajos. 15, saltamos uno y en el último tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a la vuelta final. Volteamos, hacemos una cadena, vamos a saltar este primer punto, en el segundo vamos a tejer un pico. Para eso tejemos un punto bajo, hacemos 2 cadenas, en la segunda cadena clavamos la aguja, hacemos un punto bajo y terminamos en el mismo que trabajamos haciendo otro punto bajo. Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos, 1 y 2. En el tercero haremos otra vez el pico. Clavamos la aguja, hacemos un punto bajo, tejemos 2 cadenas, en la segunda cadena clavamos la aguja y hacemos un punto bajo y cerramos en el mismo que empezamos haciendo otro punto bajo. Sería el segundo pico. Ahora vamos a trabajar un punto bajo y hacemos la parte baja, que sería medio punto alto. Cogemos hebra y sacamos los 3. Y ahora en el siguiente punto bajo trabajamos 2. Hacemos un punto alto y un punto alto doble. Cogemos doble hebra, en el mismo punto trabajamos 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacerlo a la inversa. Primero trabajamos el punto alto doble, 1, 2 y 3, el punto alto en el mismo punto
1, 2, medio punto en el siguiente, medio punto alto. En el siguiente ya hacemos un punto bajo. Ya tenemos la parte de abajo del murciélaguito. Ahora trabajamos un pico. Ahora trabajamos 2 puntos bajos. Vamos a saltar uno y en el último hacemos el último pico. Ya estaría listo. Ahora cortamos la hebra y la sacamos. Ya está terminado lo que es la parte del cuerpo del murciélago. Tomamos la hebra y vamos a ir al tercer punto. 1, 2 y 3. Clavamos la aguja y sacamos la hebra. Hacemos una cadena y vamos a trabajar 4 puntos bajos. 1 en la cadena esta, 2, 3 y 4. Ahora volteamos la labor, hacemos una cadena y vamos a trabajar un aumento en este primer punto. 1, 2, trabajamos 2 puntos bajos, 1, 2, y en el último punto, que es donde hicimos la cadena, vamos a trabajar 2 puntos bajos también, 1 y 2. Volteamos y ahora trabajamos esos puntos bajos. Subimos con una cadena y 6. Volteamos la labor, hacemos una cadena y hacemos 1, 2 y 6. Volvemos a repetir una última vez. Cadena 1, 2, 5 y 6. Y ahora volteamos y hacemos un pico en el primero. Lo hacemos como lo hicimos antes. Primero hacemos una cadena y ahora trabajamos un pico aquí. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas. En la segunda clavamos la aguja, hacemos un punto bajo y volvemos al mismo sitio para cerrar con un punto bajo. Y nos vamos hasta el último punto, es decir, hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y en el último trabajamos otro pico, hacemos un punto bajo, 2 cadenas, clavamos la aguja en la segunda, hacemos un punto bajo y clavamos la aguja en este último otra vez para hacer el último punto bajo. Aquí cortamos la hebra y la jalamos. Y ya tenemos terminado lo que viene siendo el murciélaguito. Escondemos todas las hebras y por último, con una hebra de hilo blanco, en este caso lo hemos hecho en beige, pero lo van a hacer en negro, con una hebra de hilo blanco hacemos la forma de los ojos. Pueden pegarle unos ojitos como ustedes prefieran, pero este ya sería lo que viene siendo el murciélago. Estamos ya en la fase final, que es pegar el aplique al cintillo que hemos realizado con hilo negro normal de coser. Así nos queda el cintillo con la calabaza y aquí tenemos el cintillo con el... Pues estas son las dos propuestas finales de Halloween. Pues nada, espero que les haya gustado estos 4 vídeos que hemos preparado para ustedes y ya saben, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden ponernos un comentario aquí debajo del vídeo o en cualquiera de las redes sociales.
Y si quieren compartir sus trabajos con nosotros, pues ya saben, etiquétenos para poder ver cómo les ha quedado su labor. Gracias por vernos.